A ver, ¿a quién no se le ha encogido un poco el corazón al ver que se enciende la luz de avería del motor? ¿Es esa señal universal de que algo pasa? ¿Pero el qué? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a descifrar uno de esos mensajes misteriosos, el código de error P07A4. Vamos a ver qué es exactamente lo que el coche nos está intentando decir. Y para resolver este enigma vamos a seguir un camino muy lógico. Primero vamos a entender qué significa el código. Después buscaremos las pistas, esos síntomas que se notan al conducir. Veremos quiénes son los sospechosos habituales. Seguiremos los pasos de un buen diagnóstico y al final llegaremos a un veredicto. ¿Cuáles son las soluciones? Y muy importante, ¿por qué hay que actuar rápido? Venga, pues empecemos por el principio. Porque antes de pensar en arreglar nada, primero hay que saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué narices significa este código P07A4? Vale, el nombre suena súper técnico, ¿verdad? Pero en el fondo la idea es bastante sencilla. Este código lo que nos dice es que el cerebro del coche, la centralita, ha detectado un fallo en una pieza clave para cambiar de marcha. Se llama el elemento de fricción B. Básicamente, el sistema ha visto que este componente o se ha quedado atascado, o va demasiado lento, o, para entendernos, no está haciendo su trabajo como debería. Y esto es lo interesante, cómo lo ve un profesional. Para un mecánico, este código no es algo abstracto. Es como una flecha de neón apuntando directamente a una pieza muy concreta dentro de la caja de cambios. Este elemento es fundamental para que los cambios de marcha sean suaves, que no den tirones. Si falla, el coche se vuelve torpe y la conducción, pues, deja de ser agradable. De acuerdo. Ya tenemos la teoría, ya sabemos qué significa el código. Ahora vamos a lo práctico, a lo que se siente de verdad. ¿Qué pistas nos da el coche en el día a día para que nos demos cuenta? Pues mirad, estas son las señales más claras. A lo mejor se nota que el motor se revoluciona un montón, pero el coche no acelera con esa misma fuerza, como si la transmisión patinara. O esos cambios de marcha que antes eran perfectos, ahora son bruscos, con tirones. Una pérdida de potencia de repente, o, la pista más evidente de todas, ver manchas de líquido de transmisión, que suele ser rojo, debajo del coche. Esas son alertas que nunca hay que ignorar. Bien, con las pistas ya sobre la mesa, es hora de jugar a los detectives. ¿Quiénes son los principales sospechosos que se esconden detrás del código P07A4? La lista de posibles culpables es larguita, pero la experiencia nos dice por dónde empezar a mirar. Y en la gran mayoría de los casos, el problema tiene que ver con el líquido de la transmisión. O que hay poco nivel, o que está ya muy sucio y viejo, o, y esto es súper importante, que se ha usado un tipo de líquido que no es el que recomienda el fabricante. Luego ya hay otras causas, claro, como el desgaste de piezas, fallos eléctricos o que los módulos de control se hayan estropeado. Y aquí viene un detalle que a mí me parece fascinante, porque demuestra lo conectado que está todo en un coche moderno. Hay un culpable que casi nadie se imagina: los neumáticos. Sí, como lo oyes. Llevar ruedas de distinto tamaño o con presiones muy diferentes entre sí puede volver locos a los sensores de velocidad. El coche no entiende lo que pasa, interpreta esa diferencia de giro como un fallo en la transmisión y ¡zas!, te salta un código como el P07A4. Es un buen recordatorio de que a veces la solución está donde menos te lo esperas. Entonces, ¿cómo se enfrenta un profesional a este problema? Porque aquí no se trata de adivinar o de cambiar piezas al azar. Se trata de seguir un método, un proceso lógico para encontrar la causa real del fallo. El proceso es clave. Siempre se empieza por lo más fácil y lo más barato. Lo primero, mirar si el fabricante ha publicado algún boletín técnico sobre ese fallo. Luego, lo fundamental, revisar el nivel y el estado del líquido de la transmisión. Después, una buena inspección visual de todo el cableado. Comprobar los neumáticos, por supuesto. Y solo si todo eso está perfecto, ya se pasa a escanear los módulos electrónicos y como ultimísimo recurso se plantea abrir la caja de cambios. Se va siempre de lo simple a lo complejo. Bueno, ya hemos entendido el código, identificado los síntomas, conocemos a los sospechosos y hemos visto el proceso para diagnosticarlo. Así que llega el momento del veredicto. ¿Cómo se arregla esto? Y sobre todo, ¿por qué no es algo que se pueda dejar para mañana? Aquí es donde se ve la diferencia entre hacer las cosas bien y mal. El error más común es la impaciencia, saltarse los pasos básicos y pensar directamente en cambiar piezas carísimas. Un fallo garrafal es no darle importancia al tipo de líquido, cuando es algo crítico. La forma correcta es seguir el método, empezar por lo más sencillo y probable, como el fluido, los cables, los neumáticos, antes de asumir lo peor, porque muchas veces la solución es mucho más fácil y barata de lo que uno se piensa. Y que quede una cosa clarísima, la gravedad de este código es alta. No es una de esas luces que se pueden ignorar durante semanas.
Un problema que hoy es solo un tironcito, mañana puede convertirse en un fallo total de la transmisión, y esa es una de las reparaciones más caras que se le pueden hacer a un coche. Y más importante aún, una pérdida de potencia en mitad de un adelantamiento, por ejemplo, es un riesgo de seguridad muy real. Y con esto cerramos el análisis. Al final la pregunta lo resume todo, ¿no? El código P07A4 es una advertencia seria. Sí, pero muchas veces su causa es algo que se puede solucionar de forma sencilla si se coge a tiempo. La clave, como casi siempre, es no ignorar las señales que nos da el coche y seguir un proceso lógico, porque un buen diagnóstico a tiempo es sin duda la mejor inversión.